Yo hago traducción simultánea en la iglesia y cuando uso la nueva versión internacional fluye muy fácil. Puedo seguir al mismo tiempo del pastor la traducción y la gente lo entiende muy fácil, no tengo que inventarme palabras, simplemente uso las palabras que la versión usa y son las palabras que todo el mundo entiende. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Traducir y traducir bien siempre es un desafío para el que traduce. Y en el caso de la Biblia, nosotros no tenemos un texto único, dijéramos, en las lenguas originales, sino centenares y centenares de manuscritos, que nos da un texto que es el que pensamos está más próximo, más cercano a lo que fueron los textos originales. Eso de por sí ya es un reto, entonces el traductor a veces tiene que escoger sobre diferentes variantes y para eso está bien preparado. Está preparado en las diferentes ciencias que son bíblicas, que son la antropología bíblica, la lingüística, la semántica, todas estas disciplinas que ayudan a la traducción de las Sagradas Escrituras. El uso de la tecnología se ha convertido en una arma maravillosa, un instrumento excelente para hacer el trabajo de traducción de la Biblia. Por ejemplo, la computación nos facilita de una manera extraordinaria hacer esta traducción de una manera más exacta y hasta cierto punto más económica. Teníamos en un disco compacto, por ejemplo, todos los recursos necesarios para nuestro trabajo, de manera que teníamos no solo acceso a los textos originales, a diferentes versiones de la Biblia en diversos idiomas, diccionarios, léxicos, ayudas exegéticas para la traducción, de manera que estas herramientas encerradas todas en un disco compacto fueron de una ayuda tremenda para realizar nuestro trabajo día tras día. Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo Pablo utiliza una determinada palabra, un determinado verbo, la computación me puede decir a mí todas las veces que en las cartas de Pablo aparece esa palabra en griego, del idioma original. Y eso me ayuda entonces a comprender cuál es la mente de Pablo al utilizar determinados términos. Nos interesa conocer, metiéndonos al texto original, a la lengua original, en el mejor texto, el más cercano posible a los originales, metiéndonos en ese texto, descubrir la mente de Dios, el mensaje de Dios. Yo puedo decir que la nueva versión internacional realmente ha aprovechado al máximo los descubrimientos de los manuscritos más genuinos o más fidedignos que tenemos de la Biblia. En el año 1947, un joven, mientras deambulaba por las cuevas del Mar Muerto, descubre una vasija escondida por siglos. El asombroso hallazgo, manuscritos de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, se descubren cientos de manuscritos mucho más antiguos que los que utilizaron Reina y Valera en el siglo XVI para traducir la Biblia al español. La arqueología bíblica, con toda su técnica, nos ha permitido descubrir esos manuscritos y luego las otras disciplinas nos han ayudado a descifrar esos manuscritos antiguos para que nuestras versiones de la Biblia hoy en día sean muchísimo más fieles a los originales, más claras para los oyentes y más de acuerdo a lo que inicialmente Dios reveló a aquellos que escogió para ser los transmisores de su palabra. La nueva versión internacional se presenta no solo como la Biblia para las nuevas generaciones, sino también como un complemento de las versiones tradicionales de las Sagradas Escrituras. Podemos entender la posición de muchos hermanos y muchas personas que están cómodos, contentos con las versiones tradicionales de la Biblia que han utilizado por toda su vida. No existe una versión perfecta de las Sagradas Escrituras. Las versiones tradicionales y por supuesto las versiones recientes que incorporan adelantos de todas las ciencias bíblicas que nos permiten penetrar más profundamente en el significado de las Sagradas Escrituras.
y que colocan esa palabra de Dios eternamente revelada en el lenguaje que la gente puede entender hoy. Por ejemplo, en mi clase de jóvenes podemos usarla para traducir, por ejemplo, de la antigua versión, ya que con esta se entienden más las palabras y la clase es más didáctica en ese sentido, especialmente para los jóvenes de hoy, que no tienen tanto manejo del idioma español, especialmente el castellano que se usaba en las otras versiones, y esta versión es más actual y más moderna. La mejor manera de convencerse es ir al texto, es abrir la Biblia, leerla. Por ejemplo, el capítulo 15 de Lucas. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Las llaves, señor. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Tomó toda su herencia y vivió desenfrenadamente, así hablamos nosotros, y derrochó su herencia. Solamente vemos que ese es el español que hablamos nosotros, que a la vez es elegante, es elocuente y es claro. Quiero animar a todas las personas a que consigan un ejemplar de la nueva versión internacional, para que vean que a través de este nuevo esfuerzo que se ha puesto en el mercado, puedan redescubrir el mensaje de Dios para sus vidas. Estábamos leyendo la palabra de Dios y es la palabra que nos habla a nosotros y que queremos que hable a otra gente. Si la gente supiera hoy en día de la existencia de esa Biblia, yo pienso que la mayoría de personas estarían cambiando y estarían usando la nueva versión internacional.